Buen día, ¿cómo están? Buen día, Buen día, profe. profesora. Buen día. Vamos a ver, estamos, siete estamos, creo que somos nueve, ¿verdad? ¿O somos más? 10 creo que somos. 10, bueno, estamos siete ya. Que una compañera salió. Bueno. Bueno, hoy vamos a estar desarrollando la segunda unidad de nuestra materia. Hoy vamos a hablar de la ética y la moral. Ahora les quiero preguntar si es que pudieron hacer la tarea. Sí, profe, yo ya dejé en la plataforma. Yo alcé Ok, también el... todavía. Ok, hoy voy a estar corrigiendo entonces la tarea. ¿Pueden ver ahí el Power? Sí, se ve. Bueno, hoy vamos a hablar de la unidad número 2. Vamos a hablar de lo que es la ética y la moral. Vamos a hablar primeramente de lo que es la ética. ¿Qué es la ética? Habíamos visto en la clase anterior que la ética profesional era un conjunto de normas que regula la profesión dentro de una sociedad, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí la ética, que la ética es una disciplina de la filosofía que estudia qué cosa, el comportamiento humano, o sea, el actuar del ser humano dentro de la sociedad y su relacionamiento con las nociones del bien y del mal. O sea, lo que estudia la ética es el actuar del ser humano dentro de las nociones de lo que está bien y de lo que está mal. También estudia los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. ¿Cuál es la función de la ética? Es analizar los preceptos morales. Y habíamos dicho que la moral no es una norma escrita, sino más bien es algo que nuestros padres nos transmiten desde la casa, o sea, que se transmite de generación en generación. El deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Entonces, su función principal, ¿cuál es? La función principal de la ética es vigilar el comportamiento del ser humano para que obre con bien, o sea, y también para que use de buena forma lo que es su libertad dentro de la sociedad, así como la justicia. Porque imagínate aquellas personas que están privadas de su libertad, muchas cosas no pueden hacer. ¿Por qué? Porque están privados de su libertad por haber cometido un hecho incorrecto. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Le castiga su actuar a través de nuestro representante, que es el Ministerio Público. Para cumplir con su función, la ética se subdivide en un conjunto de ramas especializadas. Entre las ramas de la ética se reconocen las siguientes. La metaética. ¿Qué es la metaética? Estudia las teorías éticas en sí misma y analizan los significados atribuidos a las palabras éticas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere la gente cuando habla del bien, de la felicidad o de lo deseable? Eso es la metaética. Analiza los significados de las palabras. ¿Por qué uno habla del bien? ¿Por qué uno habla de la felicidad? ¿O por qué habla uno de lo que desea? La ética normativa o deontología establece los principios. ¿Para qué? Para guiar el sistema de normas y deberes en el ámbito de interés común. Por ejemplo, la llamada regla de oro tratar a los demás como nos gustarían ser tratados. O sea, si yo trato mal, el mismo trato voy a recibir de la persona. Entonces, la ética normativa y la deontología lo que establece son principios de guías de comportamiento eh, de interés común, que es de interés de todos. Entonces, acá solamente por citar algún ejemplo,
te dice que, tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿verdad? Y la ética aplicada, ¿qué es lo que hace? Analiza la aplicación de las normas éticas y morales a situaciones concretas. Por ejemplo, la bioética, la ética ambiental, la ética comunicacional. Bueno, la ética ambiental, por ejemplo, salen comunicados del medio ambiente y si es que nosotros no cumplimos con lo que dice, evidentemente eh, esa regla vamos a ser castigados eh, por el mal actuar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Por mí, bien, profe. Bueno, genial. ¿Qué nos enseña la ética? La ética nos ayuda a qué? A reflexionar sobre cuál debe ser el mejor comportamiento del ser humano en independencia o más allá de la moral que se nos transmitió en la familia o los principios de la religión que profesamos, ¿verdad? Por eso lo que nos quiere decir esto es siempre la ética, eh, lo que nos enseña o su función principal es regular el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad. Entonces siempre vamos a estar hablando de eso. Y por eso es lo que siempre vamos a repetir, que, que uno sabe cuando obra bien o cuando obra mal, ¿verdad? A nadie te puede tampoco impulsar a que vos cometas un hecho ilícito. ¿Por qué? Porque vos tenés la capacidad de razonar si esa conducta está bien o está mal. O sea, podemos distinguir nosotros como seres pensantes lo bueno y lo incorrecto, siempre. Mm. Moral. ¿Qué es la moral? Es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad. ¿Por qué les parece que dice conjunto de valores, creencias existentes y aceptadas por una sociedad? ¿Por qué les parece? Habíamos visto que la moral no es una norma escrita, sino es un conjunto de principios, valores o creencias que fuimos transmitiendo de generación en generación y que son aceptadas como norma por la sociedad. Entonces acá lo que te dice es que sirve de modelo de conducta y valoración. ¿Para qué? Para establecer lo que está bien o lo que está mal. Por eso es que cuando es Semana Santa, cuando se van todos, por ejemplo, ay, ¿cómo se llamaba ese lugar donde se iban todos? Villa Florida. Y hay esos hechos de descontrol, no hay reflexión, se van, toman, las chicas se van y se comportan de mala forma. Entonces eso es lo que la sociedad juzga, porque está mal. O sea, son valores que con el correr del tiempo, si es que la familia no afianza bien esos valores, se pierden. Antes yo me recuerdo que un jueves santo o un viernes de dolor no se jugaba o se rezaba o te iban ese, ¿cómo se llama? Pascua joven creo que era, ¿verdad? Ahí te mandaba tu mamá y tu papá, no hay nada viajar, te va en el arroyo, ya, después, hoy en día es todo desconocido. Muy pocos practican todavía eh, lo que hacemos como, como costumbre durante la Semana Santa. La moral es también un estado de ánimo, dice, de una persona o de un grupo de personas. Habitualmente se usa como un significado positivo de ánimo o de confianza en las capacidades para qué, para conseguir un objetivo, aunque también puede tener un sentido negativo, por ejemplo, la moral baja.
Y como adjetivo, la moral significa que algo es perteneciente o relativo a lo que se considera como bueno a nivel social. De un modo coloquial y genérico, la moral indica que algo es correcto, aceptable o bueno en relación a la conducta de la persona, que sería lo opuesto a lo inmoral. Entonces se da cuenta que siempre vamos tocando eh, la conducta del ser humano en sí, ¿verdad? ¿Me están ahí? ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es la creencia para ustedes? ¿Quién me dice qué es la creencia? ¿Qué es la creencia para ustedes? ¿Son ideologías, profe? Sí, algo que vos crees. Porque lo que vos crees, no, por ejemplo, no puede creer en tu compañera. Entonces, ¿qué es la creencia? Algo que profesamos, algo que creemos y aceptamos como verdadero. Va a entrar Ana. Bueno, ¿qué es una creencia? Una creencia es una idea que es considerada verdadera porque la profesa, o sea, por una persona que cree. Bueno, ahora vamos a ver si entendieron. ¿Quién me va a explicar ahora entonces qué es la ética? ¿Qué es la ética? Y Lo- la ética son las costumbres que tenemos, profe. ¿O no? la moral, sí. Costumbres, y no, costumbres, normas, reglas. Sí, la moral, normas no escritas, pero la ética, ¿qué es? ¿Qué es lo que regula la ética común, vamos a decir, para no decir profesional? Las normas no entran en la ética. No, en la Y las moral. La moral, pues, son la costumbre. ¿Por qué? Es una costumbre. ¿Por qué? Porque es algo que se nos transmite de generación en generación. Sin embargo, la ética normas de profesional, conducta, profe. normas de conducta, exactamente, que sería la moral. Y la ética es aquella que regula el comportamiento de la persona dentro de una sociedad. Y la ética profesional regula el comportamiento profesional dentro de la sociedad por medio de qué? De las normas. ¿Se entiende? Vamos a ver. Me cambio mi computadora. Sabemos que la ética que es una disciplina de la filosofía. Estudia qué el comportamiento del ser humano y su relación. ¿Para qué? Para diferenciar el bien del mal. Después vimos la ética profesional, conjunto de normas y valores profesionales que los profesionales de un determinado sector deben respetar durante el ejercicio de la profesión. El conjunto de normas y valores. Y la moral, vimos que un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad. Y la moral siempre va a ser, son costumbres que, que, que se nos transmiten de generación en generación. Y cuando hablamos de generación en generación, vamos a hablar siempre de lo que nuestros padres nos transmiten a nosotros. Y ahí viene lo que es la creencia. ¿Por qué? Porque si vemos que papá y mamá, por ejemplo, son muy devotos qué sé yo, de la Virgen de Cacupé, ¿verdad? O de otro santo, ¿verdad?
Entonces nosotros crecemos con eso y entonces se vuelve una costumbre y nosotros también creemos en los mismos. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos enseñan a creer, ¿verdad? A rezar antes de dormir, a rezarle al ángel de la guarda porque nos protege en la noche. Esas son creencias propias de cada familia. ¿Y qué pasa, profe, si uno, por ejemplo, le impone una creencia, qué sé yo, a su hijo desde chico, se bautiza, se va al catecismo, se va, hace todo el tema de la primera comunión, pero después cuando ya es grande, la persona de repente busca otro tipo que medio que dice, bueno, esto no me gusta, o esto para él no está bien y se va a otra religión. ¿Qué pasa ahí con el tema de las creencias y cuando cambia, te voy a decir? Ve de otra manera, o sea, tiene ya otro enfoque. Hola, Hola, Hola. se fue la profe. Yo creo que se cambia nomás de creencia Hola, porque eh, cambiando un poco de- vamos a compartir un poco algunas ideas. Yo creo que se cambia nomás de creencias, porque siempre existieron luego varias doctrinas y varias creencias, entonces cuando uno es mayor, de repente, como vos dijiste, Paola, que no le gusta algo, de repente ve otra cosa y cambia de creencia. claro, sí, elige lo que quiere. lo, lo que cree que está bien. Claro, exactamente. La profe se derramó su leche, parece. Profe, No, ella te contestó recién. profe. Y ahí es cuando uno ya es una persona madura y ya puede diferenciar o lo que él cree que está bien o lo que está mal. Sí, Claro. claro. La Así. profe está con su con su No, micrófono en silencio. ya pillé. Ya. Sí, claro que uno puede cambiar de grande y todo, de adulto, papá y mamá y todo, pero de religión. Pero eso no está mal. ¿Por qué? Porque cree ya en otra cosa. Solamente acá lo que se juzga es el comportamiento del ser humano. Mientras vos no le Mm, dañes o no le perjudiques a otra persona, está bien, puedes cambiar. ¿Por qué? Porque crees ya en otras cosas. Entonces no está mal cambiar de religión tampoco. Se acepta mm. y se respeta, ¿verdad? No está mal. Aquellos que dicen no, para mí no está mal que otro opte. ¿Por qué? Porque a lo mejor al cambiar su religión tiene otro tipo de aspiración, de paz o no sé, ¿verdad? Que uno opta, ¿verdad? Pero la creencia pues, no tiene que ser solamente religiosa, profe. No, claro. No solamente religioso, es algo porque vos crees y Ideología y apostás. Sí, La costumbre, está todo la parte que se hereda, la parte de la política también está eso, profe. claro, también hablo de líneas, de colores, que también uno desde Mm, la casa nos enseña. Mi mamá y mis abuelos, por ejemplo, son liberales de cuna, pero yo salí la oveja negra y soy colorada, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, no seguí la línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me tiene que gustar.
A mí no te pueden pues, imponer algo. ¿Por qué? Porque vos tenés que sentirte bien con las decisiones que vos tomás. O sea, no te pueden imponer. Solamente que acá lo único que va a juzgar la sociedad es tu comportamiento. Y también lo que juzga la sociedad es que cómo le va a hacer eso a su papá y a su mamá. Era famoso, que tenemos que seguir tipo una línea recta de lo que papá y mamá siguen. Y no es así, ya somos grandes. Cada uno Y podemos, también, profe, también está en la sí, parte de la profesión, que algunos, por ejemplo, ejercen una profesión no gustándoles, por ejemplo, en el así caso de las mismo. maestras, por ejemplo, cuando se dice, se nota lo que no tiene ese amor, o los doctores, que hoy día son, hay muchos doctores, no todos, pero muchos que son muy comerciales. Sí, Ese juramento de salvar la vida, cueste lo que cueste, quedó un poquito atrás, ¿verdad? Está sí. eso también, porque yo particularmente cuando terminé el colegio, mi hermano me quería imponer que yo estudie programación, que él no, que es lo que él quería, él quería que yo estudie lo que él estudió, pero a mí no me gustaba, ¿entendés? Sí, Y ahí está, no puedo ejercer algo que no me gusta, sí, así mismo. Lo que pasa porque antes, no vas a hacer con la misma pasión, no le vas a poner el mismo claro, empeño cuando, claro, no va a tener la vocación. Porque uno ahí cuando está. tuve vocación, sí o sí, así mismo. Bueno, vamos a continuar entonces. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Antes pues papá y mamá te imponían lo que vos querías, tenías que estudiar. Si querías, por ejemplo, ser humanístico, no, que tenés que seguir contabilidad, no, que tenés que seguir administración. Y se seguía lo que papá y mamá decían. Por eso hay muchos desertores de carrera o gente que ejerce sin vocación, sin ese don del servicio. Y eso es lo que está mal, porque uno tiene que estudiar lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque si uno estudia lo que quiere, va a poder servir de una correcta forma, ¿verdad? Ese es el problema, principalmente. Pero sí que uno por el camino puede cambiar y no está mal eso tampoco. Por eso hay gente que muchos de grandes estudian lo que querían al inicio estudiar, ¿verdad? Nuestro caso entonces, profe. Sí, así es, así mismo es. Bueno, principio de la ética. ¿Qué es un principio? Es importante para la ética dado que su carácter normativo deriva del conocimiento de la realidad. Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. Cambiando qué cosa, las facultades espirituales racionales, siempre cuando hablamos racionales hablamos del raciocinio, de algo que podemos razonar. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, que esto es una regla que está escrita en la Biblia, ¿verdad? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Que como bendito nos aprendimos cuando éramos chicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los principios? Volvemos a hablar acá de reglas o normas que lo que hace es orientar el comportamiento de la persona dentro de una sociedad, llámese dentro del área o lugar donde reside o vive. Principios de la ética. Tenemos la humanidad, tenemos autonomía, tenemos igualdad, solidaridad, respeto y puntualidad. Hoy en día los valores o los principios que más se trabajan en la escuela, por lo que yo he visto así en los carteles de las reuniones donde me he ido, es el amor, la responsabilidad, el respeto y por sobre todo la honestidad. Son los valores que los docentes están trabajando con los niños en la escuela. Profe, en Sí, humanidad podemos decir que es empatía. sí, también ponerse en el lugar de las personas. Humanidad, pues son las personas que viven dentro de una sociedad. Y cuando hablamos de autonomía, ¿a qué nos referimos? A uno mismo. ¿Sí? A poder decidir, a poder elegir. Igualdad, Todos somos eh, iguales. y que todos somos sí, iguales. sí, que tenemos los mismos derechos que todos, el libre acceso, entre comillas, a la educación, a la salud,
a la justicia, etcétera, etcétera. Solidaridad, que es un valor que, que tenemos siempre, por más que no tengamos siempre algo le damos al prójimo, o sea, somos muy solidarios. El respeto por las personas adultas, por los mayores, la puntualidad, para que son valores que hay que seguir trabajando, ¿verdad? Que ya no existen. Eh, Exactamente, que hay que seguir trabajando, ¿verdad? Paraguayito lo dice por eso, profe. Sí. Famoso. Ahora Pero, paraguayito. por ejemplo, si este valor van a trabajar el día de mañana, cuando tengan su propio lugar, ¿verdad? Y van a manejarse por horas, sí es bueno que mantengan esto, porque si no hay esto es lo que le hace correr a los clientes o a los pacientes, la puntualidad. Cuando te agendan para tal hora y luego te dicen que espere media hora o qué sé yo. Lo que sí que nunca, estamos lo acostumbrados a, por ejemplo, te dicen para tal hora y nunca te atienden para tal hora. Siempre pasa No, media hora eso. pero profe, ahí pues ya no, ya también tu responsabilidad depende de la responsabilidad del otro también, porque ¿qué pasa si uno se atrasa media hora y la otra persona Sí, está viniendo en su hora? Y es lo que sí, así mismo, nos hace ver figurita y viene y te exige el que dice, yo vine en mi hora. claro, Y la así cara, mismo. ay, Dios mío. Entonces, lidiamos con eso, profe, lo que Sí, trabajamos con citas. así mismo, tal cual. Bueno, súper. ¿Qué es un principio y para qué sirve? Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos. Entonces acá volvemos a repetir que es un principio, que es un conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan nuestro actuar dentro de la sociedad. Eso es la ética. Siempre va a haber, o vamos a hablar de regular el comportamiento del ser humano en sí. Y cuando somos profesionales, nuestra conducta debe ser de forma diferente. ¿Qué son los principios individuales y corporativos? Individuales son formas de actuar del individuo en diferentes contextos, ya sea en lo familiar, en lo social, en lo laboral, etcétera, etcétera. Los corporativos, ¿qué son los corporativos? Son las influencias, las normas éticas dentro de la organización, o sea, cómo se maneja la empresa, así como el comportamiento de su gestión. Principios individuales tenemos la responsabilidad, la justicia social, la igualdad, la libertad, la solidaridad y el pluralismo. Cuando hablamos de justicia social, ¿a qué nos referimos? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de justicia social? Con las otras personas. Así mismo. Bueno, se va a cortar nuestra primera conexión. Ahora tengo 9:40. En 10 minutos se graba todo. Vamos a conectarnos y 50 otra vez. Dale, profe. Bueno, en 10 minutos nos conectamos. Chao, chao.